Todos los casos de incidencia que hemos visto anteriormente era cuando teníamos dieléctricos. Si se recuerdan en la definición, en la clasificación que habíamos hecho preliminarmente, el dieléctrico es básicamente lo mismo que decir un no conductor de electricidad. Entonces ahora miremos qué ocurre cuando tenemos incidencia de estas ondas en conductores, ¿verdad? Entonces tenemos siempre las ecuaciones de Maxwell descritas de una forma para los componentes. Recordemos que las paralelas provienen de aquellas ecuaciones que tienen un rotacional y las que son normales son aquellas que tienen que ver con un incidente, perdón, con características o que en su ecuación, perdón, hay una divergencia. Y también nos avanzamos en la ley de Ohm, escrito en forma de forma acorde con las ecuaciones de Maxwell. Este término es el que está asociado con la corriente. En la conductividad, recuerdan que cuando definimos la resistencia, hay una relación de longitud y área transversal, que es el opuesto de la resistividad, la conductividad. Entonces, ahí queda aquí metros al cuadrado, que se anulan con los metros cuadrados que tenemos acá, y queda entonces diferencial de potenciales igual a corriente por resistencia. Entonces, analicemos el caso para una onda no cromática que está incidiendo de forma normal en una frontera en la cual tenemos conductores, ¿verdad? Entonces, si tenemos una incidencia normal, entonces el campo eléctrico y la propagación de la onda, perdón, es Z, entonces el campo eléctrico tiene que ir en X y el campo magnético en Y. Tomamos la relación que teníamos para las magnitudes, en la cual podemos expresar la magnitud del campo eléctrico en función de una relación con la velocidad de propagación que tiene la media con ese medio, en función de la magnitud del campo eléctrico. Y lo hacemos de igual forma para la onda reflejada. Notamos aquí la diferencia porque estamos asumiendo que esta hora se está movilizando en dirección contraria. Y bueno, vamos a ver un poco más adelante que de esa manera ocurre. Y para la onda transmitida. Aquí muy importante, y vamos a ver un poco más adelante por qué se define de esta manera, no quiere decir de que cambie, siempre es la misma expresión. Solo que, si recordamos, la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿verdad? O, dicho de otra forma, la velocidad angular entre el número de ondas. Entonces, el inverso de esto que tenemos aquí es básicamente 1 sobre la velocidad de propagación de la onda en el medio doble. Solo es un arreglo de poderlo describir de esta forma para trabajar con ello un poco más adelante. Avanzando en la construcción, entonces, miremos qué ocurre exactamente en el valor de Z igual a 0. Si recuerdan, estamos hablando que antes mencionábamos medios dieléctricos. En esta ocasión los medios son conductores. Pero exactamente en Z no tenemos un conductor, ¿verdad? Entonces, si no tenemos un conductor, y teniendo en función del campo eléctrico y la primera ecuación que miramos de las ecuaciones de Maxwell, para que exista un función de valor que nos dé eso, entonces tenemos que tener presencia de distribución de carga en dicha frontera, ¿verdad? Entonces, si analizamos en términos de la frontera, en función de la ley de Ohm, exactamente en la frontera no tenemos un conductor. Por lo tanto, su conductividad tendría que ser un valor que esté cercano a 0, ¿verdad? Entonces, para que podamos tener presencia de cargas en movimiento o cargas libres en este punto, entonces es necesario tener la influencia de un campo eléctrico que sea infinito, ¿verdad? Porque si la conductividad tiende a 0, para tener un valor representativo aquí, ocupamos que tienda al infinito. Entonces, por eso decimos que no tenemos cargas pero en este caso más bien la flecha tendría que ser en dirección contraria, que exactamente en la frontera no tenemos cargas libres, por lo tanto las magnitudes de los campos es igual a 0. Y si analizamos qué ocurre con la componente en B paralela que viene de la ley de Biot-Savart,
obtenemos la misma relación que teníamos anteriormente, que nos relaciona a estos términos. Ahora, de la cuarta ecuación, tenemos esta relación. Si recordamos, igual tomamos el cambio que habíamos mencionado anteriormente, en el cual en vez de escribir la velocidad sub 2, la describimos de esta relación para obtener esta ecuación. Estas dos ecuaciones, si recuerdan, es la misma que habíamos obtenido cuando hicimos la incidencia, una incidencia normal, pero en dieléctrico. Solo que en esta forma, la forma como describimos beta va a cambiar un poco. Ya vamos a ver el por qué, pero todo está en función de esta definición de la velocidad 2 que hicimos previamente. Entonces, en esta definición de beta o forma alternativa de definir a beta, lo definimos de esta manera. Muy importante, para este caso estamos asumiendo de que beta es un número complejo, ¿verdad? Y eso se da básicamente por la presencia del número de onda 2. Anteriormente decíamos, por ejemplo, en la definición clásica es mu sub 2 por la velocidad de propagación en el medio 2. Pero definiéndolo, la velocidad 2 en términos de estos valores, entonces nos queda de esta forma. Y por lo tanto, forzosamente, en el modelo que tenemos hasta el momento, entonces beta también tiene que ser que un número complejo. Entonces, si tenemos estas dos ecuaciones, en las cuales tenemos tres incógnitas, y solo tenemos dos ecuaciones, entonces es posible que podamos definir los valores, pero entonces lo que se hace es que se definen los valores de esas dos incógnitas en términos de la tercera. ¿Va? En este caso la tercera es la magnitud del campo eléctrico incidente. ¿Va? Y si recordamos, estos valores son iguales, idénticos, al menos en forma, a los que teníamos para un dieléctrico. La diferencia es que ahora tenemos la presencia de un beta que es un valor complejo. Entonces, teniendo eso en ese punto, entonces analicemos qué pasa cuando tenemos un conductor. Cuando tenemos un conductor, entonces el valor de la conductividad tiende a tener un valor bastante elevado. ¿Verdad? Si lo miramos, generalmente lo miramos en términos de la resistencia. Entonces recordemos que la resistividad es el inverso de la conductividad. Y la resistividad de un buen conductor es algo que tiende a ser. Y si entonces es el inverso, entonces la conductividad tiene que ser un número que sea bastante elevado. ¿Verdad? Entonces, no es que necesariamente es que la conductividad, si hablamos de superconductores, sí tiende al infinito, pero si hablamos de un conductor, entonces estamos hablando de un valor que es bastante elevado. Y en las ecuaciones que vimos al principio de semana, recordemos de que tanto el parámetro de K como kappa y también el número complejo están o son proporcionales a la conductividad. Es decir, si un elemento tiene una conductividad bastante elevada, entonces el valor de este término también va a ser relacionado y también va a ser grande, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, K tiene que tener un valor bastante elevado. Pero entonces si K sub 2 es elevado, entonces va a ocurrir de que beta también tienda a ser un valor bastante alto, ¿verdad? O un valor grande. Si esto es así, y evaluamos, por ejemplo, en esta ecuación que nos relaciona la magnitud del campo eléctrico transmitido con el incidente, vamos a notar que el término que está en el denominador va a ser mucho más grande que el del numerador. O sea que este valor tiene que tender a 0. Mientras que en este término, si beta es mucho más grande que 1, entonces los valores representativos tienen que ser beta, ¿verdad? Y nos quedaría menos beta entre beta, lo cual nos da una cantidad de menos 1. Entonces, para un conductor con una onda monocromática, es decir, una sola frecuencia, lo que tenemos es esta relación, que básicamente no tendríamos presencia de onda electromagnética transmitida.
¿Cómo podemos ver eso? Bueno, entonces las condiciones de conducción son adecuadas de tal manera que eh, no hay oposición para la propagación de esta onda fuera de este valor. Recordemos, y ya lo miramos en términos de electricidad, que la electricidad o los electrones siempre se van a mover eh, a través de aquella dirección o aquellos medios que le pongan menor oposición. Y es una forma de verlo eh, reflejado a través de esta relación. Entonces, hasta el momento nosotros hemos analizado o partido del hecho de que hay ciertos parámetros físicos de los materiales que los tomamos como constantes. La permitividad, la permeabilidad y la conductividad. Una vez que sabemos un material, lo tomamos como un valor constante, ¿verdad? Y de forma macro, así es al menos como generalmente se realizan los cálculos, ¿verdad? Y anteriormente también habíamos visto esta relación, ¿verdad? Que el índice de refracción está relacionado con la permitividad relativa. Esta ecuación es válida, por ejemplo, para medios transparentes. Pero ocurre que al someter un medio determinado ante diversas señales, se observó que el valor que tiene su índice de refracción no permaneció constante, ¿verdad? Entonces, lo que esperaríamos nosotros es que esto fuera que una línea horizontal, ¿verdad? Si fuera una línea horizontal, entonces podríamos generalizar y decir de que el índice de refracción es independiente de la señal. Pero, al tener esta variación, lo que podemos decir es que el índice de refracción tiene cierto comportamiento que depende del tipo de señal que se está propagando o moviendo o que tiene cierta relación con este elemento. Entonces, a través de esta relación, a menos para medios transparentes, entonces si el índice de refracción varía, entonces la permitividad también tiene que variar, porque naturalmente si la permitividad relativa cambia, entonces la permitividad absoluta del medio también va a sufrir cambio. Entonces, para poder entender esto, tenemos que ver qué ocurre cuando tenemos señales que no están exactamente en el mismo valor de frecuencia. Aquí tenemos dos tipos de velocidades. Una a la cual llamaremos velocidad de la onda, que es v, y otra con v sub g, que es lo que llamaremos velocidad de grupo. Cuando, por ejemplo, todo el modelo que nosotros hemos tenido para ondas lo hemos partido a través de señales sinusoidales, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes agarran cualquier programador y hacen la suma y después la grafican de seno de x más seno de 1.03 por x más seno de 1.06 por x y así sucesivamente, y combinan varias ondas. Entonces la gráfica que ustedes van a tener es algo muy parecido a eso que tenemos acá. Y entre mayor cantidad de funciones agreguen, van a haber zonas en las cuales el valor es cero, pero de forma periódica y a igual distancia van a tener ciertas formas de este tipo cuyo valor total de la suma es distinto de cero. Entonces, para entender un poco por qué ocurre esto, miremos cómo calculamos o cómo podemos determinar estas velocidades. Nosotros ya sabemos que la velocidad de propagación de la onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿verdad? O como está escrito de esta manera, la velocidad angular entre el número de onda. Pero entonces, para definir la velocidad de grupo, es la variación
o el cambio diferencial que existe entre la velocidad angular del grupo de señales que están viajando en conjunto y en relación, perdón, al cambio o al diferencial del número de onda. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que se nos va a presentar este efecto cuando tenemos varias señales que están viajando juntas, pero con pequeñas variaciones en su longitud de onda o en su frecuencia. Entonces se nos va a dar esta presencia de, de grupo. Entonces, para avanzar, recordemos qué es lo que ocurría cuando teníamos un oscilador armónico simple. Y esto lo vamos a analizar en función de la presencia de un electrón que está ligado a un resorte. Tenemos un campo electromagnético que se va propagando en la dirección de Z y que va a incidir. ¿Verdad? Entonces nosotros, ¿qué? Siempre estamos en el caso Z igual a 0. ¿O no? Ojo ya. No, lo de Z igual a 0 lo dejamos hasta acá. Ah, ok. Esta ecuación, ahí terminamos. Ah, ok. Aquí estamos analizando si hay alguna relación entre la frecuencia y la permitividad. Ah, ok. Sí, eso es lo que me tenía con duda ahí. Gracias. Cheque. Y recuerden que la evidencia acá es esta relación que tenemos acá, ¿verdad? Ya hay valores que serían de laboratorio o observables o experimentales que demuestran que sí existe una variación. Entonces, analizando el oscilador, recuerden que la frecuencia que este tiene está en función de esta relación, ¿verdad? Que es la constante del resorte y la masa del objeto que está ligada al resorte. En este caso particular tendría que ser la masa del electrón. Entonces, si solo analizamos la relación que puede tener con el resorte, la podemos describir a través de esta relación, ¿verdad? Si recuerdan, este término que tenemos acá de omega sub 0 al cuadrado, perdón, por x, es la ecuación de la aceleración radial. O lo mismo decir velocidad al cuadrado entre r. Pero también tenemos una atenuación debido propiamente a la resistencia que puede presentarse del aire en estas relaciones, ¿verdad? Lastimosamente eso no se ve en físicas 100 y 200, pero la resistencia del aire se puede modelar a través de un término que está relacionado a la velocidad del grado 1, o a la potencia 1, perdón, y la velocidad de la potencia 3. Entonces, estos dos términos están en función perdón, estos dos términos se analiza cuál es el más representativo y dependiendo de la composición física del elemento, entonces se toma el más relevante, que en este caso es el grado a la 1. Y también tenemos la influencia de la fuerza de Coulomb, ¿verdad? Ya que tenemos la presencia de un campo eléctrico y tenemos una materia que posee carga. Entonces, el modelo físico nos dice que las variaciones que va a tener este elemento en su oscilación tiene que ser igual a la masa por la aceleración. En este caso, la fuerza tiene que ser igual a la fuerza neta, ¿verdad? Es decir, el aporte de cada uno de los elementos que tenemos en este punto, ¿verdad? Entonces, tratando de organizarlo de una manera, de esa forma, en la cual a la izquierda quedan todos los términos que dependen de X y a la derecha aquellos que no, nos damos cuenta de que lo que tenemos aquí es una ecuación diferencial de grado 2, ¿verdad? Y que se puede resolver con los métodos vistos anteriormente
en ecuaciones diferenciales. Entonces, una posible solución para esa ecuación está determinada a través de esta relación, la cual queda determinada de esa forma, y al evaluar las condiciones iniciales se puede determinar la magnitud de dicho término, ¿verdad? Entonces, muy importante es que la magnitud resulta ser una cantidad compleja, ¿verdad? Por este término que tenemos en esta parte. Entonces, si la magnitud es una cantidad compleja, entonces la respuesta ante la situación planteada previamente también tiene que ser una cantidad compleja, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos el comportamiento que tiene la carga o este electrón, entonces podemos ver o hacer cálculos para conocer su dipolo, ¿verdad? Entonces, sustituyendo este término que con lo visto, encontrado anteriormente, encontramos esta relación, ¿verdad? Y muy importante en este caso, el comportamiento que va a tener en función de estos valores, ¿verdad? Y que estamos considerando que se pueden presentar valores distintos a la frecuencia fundamental. Entonces tenemos dos opciones y por así decirlo son como los extremos. Ingeniero, ¿Sí? la velocidad omega sub 0 es la velocidad angular inicial. ¿Eso da a entender o no? Sí. Ah, ok. Entonces, en función de esta relación que tenemos acá, el módulo o el ángulo que pueda tener esa cantidad compleja va a variar. Si es muy mayor en función, o pero muy menor en función a la velocidad angular inicial, entonces esto tiene que tender a cero, ¿verdad? Pero si por el contrario es muy pequeña en función del valor inicial, entonces eso tiene que tender a pi medio, ¿verdad? Entonces, esto es el caso específico para una sola partícula, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si tenemos una configuración donde tenemos más de un elemento y queremos determinar la polarización? Entonces, tenemos que hacer un análisis similar, tomando, por ejemplo, la concentración volumétrica que puede tener esos materiales en determinado lugar. Si estamos hablando del mismo material, podemos considerar un valor de masa similar, si no, tendríamos que añadir otros términos para masas distintas. Y la relación que tenemos acá sigue siendo igual. Ahora, si comparamos esto con la forma general de la polarización, nos damos cuenta de que al menos los términos en ambos extremos son similares. Entonces, tiene que haber una relación en este punto que para estos dos términos, para la permitividad en el vacío, multiplicada por la susceptibilidad eléctrica, tendría que ser equivalente a ese término que tenemos en esta parte. Y recordando que la permitividad absoluta es igual a ese término, entonces se podría definir una expresión para la permitividad relativa en función de esta relación, tratando de definir la polarización en términos del campo eléctrico. Entonces, muy importante en este caso, recordemos que estamos hablando en conjunto de señales. O sea, aquí en esta parte no se está analizando una sola señal, sino que, y aparte de eso, tampoco se está analizando una sola partícula, sino que un conjunto de estas. Entonces,
En función de estos valores que van a estar en resonancia al tipo de señal con el cual se está trabajando, entonces va a haber un cambio en la permitividad relativa. Entonces el supuesto del cual partíamos, si había alguna relación entre la frecuencia y la permitividad relativa, o la permitividad, perdón, se deja en evidencia a través de esta expresión, ¿verdad? Y cambian los valores de omega, entonces por ende también tiene que cambiar o verse afectado de alguna manera los valores de la permitividad relativa. Y si cambia la permitividad relativa, entonces también cambia la permitividad absoluta, ¿verdad? Entonces, si ahora lo que tenemos es un medio dispersivo, y vamos a entender como medio dispersivo aquellos medios en los cuales pueden producirse variaciones en su índice de refracción. Entonces, tomando o partiendo de la ecuación de Poisson y buscando una solución para esta, tenemos esta expresión como una posible solución, ¿verdad? Y que es exactamente igual al término con el cual trabajamos a principio de semana. Si recuerdan, la única diferencia o incorporación en este punto es que ahora estamos haciendo uso de un número de onda que es complejo, es decir, que tiene valor real y otro componente imaginario. Pero aparte de ello, podemos relacionarlo a través de este término. Si recordamos, el número de onda, o perdón, la velocidad de propagación es igual a la frecuencia entre el número de onda. Despejando para el número de ondas, quedaría la velocidad angular entre la velocidad. Y la velocidad es igual al inverso de la raíz cuadrada de la permitividad por la permeabilidad. Entonces, esta ecuación sale básicamente de la velocidad de propagación. Es decir, este término que tenemos aquí debería corresponder o obtener un valor similar al inverso de la velocidad de propagación de la onda. Y en función de lo que ya habíamos visto anteriormente, que en esta nueva definición de número de onda, en la cual tenemos una parte real que sigue ejerciendo con el mismo significado que el visto anteriormente, que tiene que ver con las funciones o argumentos de las ondas, y un elemento nuevo kappa que tiene que ver con el decaimiento o atenuación que tiene los campos hasta ante la presencia de material. Entonces tenemos esta expresión, ¿verdad? Entonces, lo importante de esto es que si recuerdan, la misma expresión que miramos el lunes. Es decir, que no hay una variación en los campos, en el modelo de definición del campo, ante este tipo de materiales. Es decir, ante este tipo de materiales cuyo valor de permitividad varía en función de la frecuencia. Tenemos el mismo modelo. Y este término con el que tenemos acá y hacia abajo es exactamente el mismo. Solo se descompone y recordemos que queda un i al cuadrado, por eso es que aparece este negativo en esta parte. Entonces, este término que tenemos aquí nos define la amplitud del campo eléctrico y este término que tenemos acá nos define lo relacionado a la periodicidad o oscilación, perdón, de dicho campo. Entonces, si nosotros tratamos de ver esto en términos de la intensidad de la onda electromagnética, recordemos que esta es relativa al vector de Poynting, y el vector de Poynting es básicamente determinado por una constante multiplicado por el producto cruz del campo eléctrico por el campo magnético. Y el campo magnético, como hablamos al principio, su magnitud lo podemos expresar en términos del campo eléctrico. Entonces, la intensidad de la onda electromagnética va a tener una relación de la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Y
anteriormente hemos visto que la magnitud del campo eléctrico está en función de este resultado. Entonces, en función de las propiedades de los exponenciales al elevarse al cuadrado, entonces el argumento es como que sea multiplicado por 2. Entonces, para este caso en específico, la absorción o obtención que va a tener la intensidad de la onda electromagnética va a estar en función de este término. Es decir, 2 veces más rápido que en función a la atenuación que van a tener los campos. Entonces podemos definir a alfa como el coeficiente de absorción, el cual es igual a 2 veces kappa. Y kappa tiene, o se define, o su valor se puede determinar exactamente igual a lo que vimos el lunes. Porque con esta parte de acá, lo que nos dice es que no tenemos que producir ningún tipo de variación cuando tengamos presencia de este tipo de medios. Entonces, que todo lo visto anteriormente ante medios o materia que produce decaimiento entre la onda, entonces es aplicable en este caso. Entonces, tomando en cuenta estas relaciones y que recordando siempre que el índice de refracción es igual a la velocidad en el vacío entre la velocidad del medio, descrito de la relación entre el número de onda o la parte real del número de onda y la velocidad angular, entonces se puede definir el número de onda de forma compleja y completa a través de esta expresión. Ahora, analicemos hasta el momento la información que tenemos. Para poder desarrollar un cálculo de estos, nosotros ocuparíamos tener información a nivel de microestado bastante detallada. Recordemos que esta n no es el número de carga, sino que como una distribución volumétrica del material que tenemos. Es decir, si nosotros analizamos un conductor o, por ejemplo, una línea de transmisión, su longitud son kilómetros y la cantidad de subpartículas asociadas a estamos hablando de millones de millones. Entonces, poder realizar un cálculo de esta forma y tan detallado, probablemente no es algo posible para condiciones de campo. Pero ya vamos a ver un poco más adelante la importancia que tiene este modelo. Entonces, si nosotros tratamos de graficar tanto el coeficiente de absorción como el índice de refracción, a partir de este modelo, analizándolo, lo que ocurre por cada una de estas subpartículas, entonces nos damos cuenta que hay ciertas regiones en las cuales tenemos un comportamiento errático o anómalo. Por ejemplo, si miramos el coeficiente de absorción entre omega 1 y omega 2, tiene un comportamiento en un rango diferente. Igual ocurre con relacionado al índice de refracción, ¿verdad? Entonces, en esta región, se puede declarar, perdón, como dispersión anómala. Recordemos, dispersión es el proceso en el cual se observa o se mira que hay medios en los cuales el índice de refracción va cambiando. Entonces, para esta relación ya no tienen comportamiento normal. Si recuerdan la gráfica al principio, era una función continua y suavizada, ¿verdad? Es decir, la variación que tenía el índice de refracción ante valores de longitud bastante considerables, apenas era del 1%. En esta región
observamos que sí hay variaciones o conductas, a pesar de que no tenemos un eje vertical que nos describa el comportamiento, pero sí nos da a entender de que las variaciones probablemente sean superiores a un 1%. Entonces lo importante en este caso es tomar la información de que posiblemente habrá materiales en los cuales el coeficiente de absorción como el índice de refracción puede tener cambios drásticos en función de el tipo de ondas que se está emitiendo en este punto. Eso es lo que nos puede llevar a la conclusión o tratar de avanzar un poco, que van a existir ciertos valores para los cuales no sean, perdón, van a existir ciertos materiales no aptos para utilizarlos eh, en zonas o ante ondas debido a estos cambios abruptos que pueden tener para cierto punto en específico. Entonces, nuevamente, tomando la función del índice de refracción a través de esta relación, si recordemos, este es un modelo de ecuación a nivel micro. Por ejemplo, si hablamos de cobre, el cobre es una aleación, ¿verdad? Uno de los principales elementos es el hierro. Solo para tener una referencia, tendríamos que tener en análisis todos los electrones de un solo átomo del hierro, que forma parte de esa aleación. Y si lo multiplicamos por su distribución volumétrica y el número de Avogadro, entonces al final estaríamos hablando de millones de partículas. Pero lo importante en este caso es desarrollar el modelo y encontrar estos términos en específico. Este término que tenemos acá y este otro que tenemos a partir de este valor, en los cuales notamos o podemos apreciar que existe cierta relación o que están simplificados de otra forma. Y en función de este trabajo es entonces que surge la fórmula de Cauchy, el cual, haciéndose uso de una relación ya conocida por nosotros, de relación de la longitud de onda, encuentra un equivalente para esta ecuación que nos define el índice de refracción simplificado a través de estos dos términos. Entonces notamos que los elementos que inciden en el valor a través de la fórmula de Cauchy para determinar el valor del índice de refracción son tres, ¿verdad? Este parámetro A, este parámetro B y la longitud de onda de la señal que se está conduciendo o que se está interactuando con el medio determinado. Entonces, a este parámetro A lo vamos a conocer como el coeficiente de refracción. Y el término B lo vamos a conocer como el coeficiente de dispersión. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, a través de pruebas de laboratorios y exposiciones controladas ante espacios controlados de este tipo, controlados en condiciones determinadas, se pueden determinar estos parámetros, estos coeficientes para determinados materiales. Entonces, tanto el valor de A y B, una vez que ya sabemos el material determinado, van a ser valores conocidos. Entonces, en función de eso, se puede analizar las variaciones que puede tener el índice de refracción ante variaciones de frecuencia. Y como miramos anteriormente, ya lo habíamos visto o acordado
de que la permitividad relativa está en función de estos términos. Entonces, si reconocemos de que el índice de refracción puede variar su valor en función de cambios, sí, el cambio en el tipo de señal que se está analizando, entonces también la permitividad estaría relacionado a estos posibles cambios en la señal a analizar. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? No, ingeniero, todo claro. Entonces, quedamos aquí por hoy. O sea, de lo importante de todo lo anterior, o sea, tener condiciones de campo, la que importa es esta ecuación. Este modelo es la base para esta ecuación, pero no, como mencionaba anteriormente, no es aplicable en condiciones de campo porque la cantidad de información que requiere. Y otra cosa, por ejemplo, que ya se mira, por ejemplo, a nivel de mecánica cuántica, es que es imposible determinar exactamente, perdón, las condiciones, los parámetros físicos cristales de las subpartículas. Entonces, tratando de hacer un cálculo determinista de esto es básicamente imposible. Entonces, esta ecuación sí es más ya generalizada para cada uno de estos casos. Entonces, si no hay más dudas o consultas, quedamos aquí por hoy y continuamos la próxima semana. Ok, gracias, ingeniero. Feliz noche. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Pasen buena noche y buen fin de semana.